Primero que se me ocurre preguntarles, ¿para qué puede haber necesitado Jesucristo, la pureza, la verdad, Dios, bajar a los infiernos? El para qué me inquieta. Bueno, para poder responder a esta pregunta tenemos que tener en claro lo siguiente. Nosotros, es cierto, en la misa decimos que creemos en Jesucristo, que fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos. Pero fíjate que nosotros decimos descendió a los infiernos, no descendió a el infierno. O sea, una cosa es el infierno y otra cosa son los infiernos. Son dos cosas distintas. A ver, ¿me puede explicar? El infierno es el lugar donde la teología ubica que van aquellos que se condenan para siempre. Cuando una persona muere, tiene como dos destinos o dos posibilidades de destino. Uno que llamamos el cielo y otro que llamamos el infierno, en singular, el infierno. En cambio, los infiernos es otra cosa diferente. ¿Y qué es los infiernos? Para entender qué son los infiernos, tenemos que entender o plantear, digamos así, qué es lo que los judíos pensaban en la antigüedad. Antes se creía que la tierra era plana. Si me permites hacer un pequeño diagrama, sí. Como se imaginaba el semita, que era, digamos así, la tierra antes de que se pudiera conocer la moderna cosmología, se pensaba que la tierra era un disco plano. Aquí podríamos ubicar las montañas, el mundo. Estaba apoyada sobre 4 columnas. Por ejemplo, en los Salmos se dice: aparece Dios, tiemblan las columnas de la tierra. Se creía que era un disco apoyado sobre columnas. Todo esto era agua, rodeado por agua. Era como una gran isla. Todo esto estaba cubierto por una cúpula que llamaban la bóveda del cielo. De esta cúpula colgaban el sol, la luna, las estrellas que estaban pendientes arriba. Aquí había más agua, que se llamaban las aguas de arriba. Estas eran las aguas de abajo. Y entonces, fíjate cómo había un mundo dividido en 3 partes. La parte de arriba, aquí estaba Dios. Este era el lugar donde Dios habitaba. Por eso se decía siempre, Dios está arriba, Dios nos mira desde arriba. Después el hombre estaba en el medio, en la zona de la tierra. Y abajo de todo, abajo de estas columnas, estaba un lugar que en la Biblia se le da el nombre de Sheol. Sheol. ¿Qué significa Sheol? Sheol era la morada de los muertos. Se pensaba que cuando uno moría, bajaba a este lugar y ahí quedaban todos los muertos. Ahora, esta palabra Sheol, cuando fue traducida al latín, se la tradujo por infernus. ¿Qué significa infernus? Significa el lugar inferior. Por lo tanto, ¿qué son los infiernos? Los infiernos serían como las moradas o las habitaciones o los lugares donde los muertos iban una vez que había acabado el curso de su vida mortal. Y entonces, ¿qué es el infierno? El infierno no es este. El infierno es el lugar donde van los condenados. ¿Qué son los infiernos? Son la morada de los muertos, donde iban en el Antiguo Testamento, en la mentalidad del Antiguo Testamento, todos aquellos que habían muerto y habían salido de la tierra. Por lo tanto, Jesús no se fue al infierno, sino a los infiernos.